Autoestima es elegir día a día, conocerte, validarte, respetarte y amarte. Bueno, bienvenidos al 6º capítulo de Lo que somos. Como hemos avanzado, estoy tan feliz y además sé que hemos llegado a muchísima gente y que muchísima gente le ha servido un montón porque este espacio de verdad, en lo personal, a mí me llena muchísimo y me ha hecho aprender un montón. Y bueno, hoy vamos a seguir con el tema de la autoestima y como hablamos en el podcast anterior, los 4 ingredientes para nuestra autoestima, así que arrancamos con esto. No sé si es que ustedes quieren comenzar o... Bueno, yo les voy a contar un poquito cómo nació esta idea y por qué le llamo esos 4 ingredientes de la autoestima, porque para mí la autoestima es como hacer un pastel de chocolate, que si nos falla un ingrediente, nos va a salir pésimo y no vamos a tener ese pastel delicioso que está ahí, ¿verdad? Y hay 4 ingredientes importantísimos que yo le llamo las 4 A's de la autoestima. La primera es el autoconocimiento. Si nosotros no sabemos quién somos, no vamos a poder pasar al segundo ingrediente, que es la autovaloración. La autovaloración es sentirnos orgullosos de nosotros mismos, admirarnos, reconocer nuestras cualidades, ¿no es cierto?, que viene del autoconocimiento, también reconocer nuestras debilidades, que es importantísimo, porque al integrarlas las vamos a trabajar y las vamos a transformar hacia nuevas cualidades. Entonces tenemos el autoconocimiento y la autovalidación. Esta autovalidación va a hacer que no busquemos esa aprobación que estábamos hablando en el podcast anterior y vamos a llegar al autorrespeto. Y en el autorrespeto se conecta con algo que nos cuesta tanto y es poner límites. Poner límites a los otros y ponernos límites también a nosotros mismos. La cuarta es el amor propio. Y muchas veces cuando yo pregunto a los pacientes, ¿qué es para ustedes la autoestima? Me dicen quererme. Y le digo, sí, ese es el amor propio. Pero el amor propio es un ingrediente. Entonces les pregunto a ustedes, imagínense lo que es. Si no sabemos quién somos, si no sabemos valorarnos, aceptarnos, validarnos a nosotros mismos, si no aprendemos a poner esos límites, ¿cómo podemos amarnos a nosotros mismos? Y también pasa una cosa súper importante y es que cuando les pregunto, bueno, ¿te amas? Me parece hermoso. Cuéntame cómo te hablas cuando algo sale mal. O en la misma conversación empiezan a decir, es que soy una bruta, soy una boba o no puedo, o qué tonta. Esas típicas palabras son palabras que nos desconectan de ese amor propio. Porque tú no le dirías a un bebé, a un niño, de esa manera. ¿Por qué no cambiamos ese lenguaje a decirnos, me olvidé de hacer tal cosa? Me equivoqué, pasó tal situación? ¿Por qué tenemos que tratarnos mal a nosotros mismos? Eso nos desconecta de ese amor propio. Amor propio es cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo reconocemos nuestro cuerpo, se conecta con el autocuidado. Las elecciones y decisiones que hacemos absolutamente, para nosotros y se mismos. conecta con el autocuidado. Entonces esas son las 4 A's y las 4 A's van juntas, van de la mano, no puede faltar una de ellas. Me parece fascinante este tema porque lo que veo escuchándote es cómo resolveríamos todos los problemas del mundo, más o menos. Así de como profundo se pone, porque si realmente creo que las personas, si es que yo hago un esfuerzo por trabajar en estos 4 ingredientes que tú propones, por supuesto que mis relaciones con el resto van a cambiar. Porque cambia tu relación contigo mismo. Que cambia mi relación conmigo mismo. Así es, gracias. Y volviendo al tema que hablábamos en el podcast anterior, porque creo que es súper importante volver a sacarlo, es el control que siempre estamos dando afuera. Y lo que tú propones con estos ingredientes es yo voy a tomar las riendas de mi vida, yo voy a tomar el control
de lo que yo sí puedo controlar, que es mi trabajo personal. A mí me encanta pensarlo y como yo lo he aprendido, es un triángulo. Generalmente lo escribo, lo dibujo en un pizarrón. Entonces voy a tratar de... En el triángulo tenemos un lado en donde están los pensamientos, que es lo que decía la Sole. ¿Cómo me hablo? ¿Qué calidad tienen mis pensamientos? Porque yo ya hablé en otro podcast del diablito y el angelito, ¿no? Entonces, ¿cómo me estoy hablando? De esos pensamientos, que es el estímulo interno, se produce una emoción. Si el pensamiento es de una calidad dura, por supuesto me va a causar una emoción difícil. Y de esa emoción sale una conducta. Salgo al mundo a actuar. Sobre ese triángulo yo tengo todo el control. Yo tengo el control de lo que tú estás diciendo. Si yo trabajo en mí y descubro quién soy, el autoconocimiento, me gustan y acepto las sombras y las luces. Tomo decisiones que vienen desde el autocuidado y el respeto, límites, y me quiero. Simplemente ahí va hacia adelante, hacia seguir floreciendo como ser humano. Totalmente. Es un círculo que está enlazado estas 4 As para realmente poder conectar con esa autoestima. Y cuando yo decía en el podcast anterior, decía que la autoestima se construye día a día, es justamente porque día a día aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Y esa es la primera porque es la clave. Es saber quién soy y nuevamente ese quién soy, como dijiste tú, con luces, con sombras, reconocer todas mis cualidades. Y ¿saben qué? Hay una cosa increíble porque hemos crecido con una creencia limitante que no nos permite reconocer nuestras cualidades y mucho menos validarlas, porque creemos que si es que lo hacemos vamos a ser egocéntricas, creídas, antipáticas, arrogantes. Entonces es muy difícil el que tú te valides y por eso es que necesitamos que sea el otro que nos diga. No sé si les ha pasado que alguien les dice, qué hermosa tu blusa, ay no, y está viejita. O qué hermoso que está tu pelo. Ay, no, estoy con el pelo sequísimo, tengo que ir a la peluquería, hoy no me arreglé. Siempre estamos poniendo una excusa o una justificación para no aceptar porque no nos permitimos. Y ese no nos permitimos nos desconecta de nuestro amor propio. Entonces, todo eso también está muy alineado a esas creencias limitantes que nos empiezan a ir bloqueando de esa conexión de estas 4 As. Y que tienen el poder en estos pensamientos de los que yo hablaba, porque estas creencias limitantes son generalmente estos autojuicios que estamos teniendo en nuestras cabezas. Entonces estamos hablándonos de unas maneras en donde nos están produciendo emociones y estamos saliendo a reaccionar desde la ira, desde la culpa, desde el miedo. Entonces creo que aquí es súper interesante tu propuesta, Sole, que es, vamos a hacer como una evaluación, una reflexión, dónde estamos para querernos más, para validarnos más, para tratarnos con mayor respeto, para vernos desde un lugar de posibilidad y de crecimiento. Y sabiendo además a mí esto que te entreguen el control y te digan, tú puedes cambiar, debes cambiar, de eso se trata la vida y las reacciones y cómo estás reaccionando en la vida, hay cómo cambiarla, hay cómo mejorarla. Esa posibilidad de que el trabajo es nuestra responsabilidad y que es una posibilidad para ser mejores, valga la redundancia, siento que solo que para vivir, ser tu mejor versión, pongámoslo desde ahí, ser tu mejor versión. Qué difícil es y cuánto nos cuesta poner límites. Sí, y eso es justamente lo que, o sea, ya hablándolo como ejemplo, digamos, de paciente, yo ya
o sea, digamos, ahorita estamos hablando un poco de lo que es la teoría y otra cosa, digamos, yo que lo puse en práctica, me imagino que ustedes igual lo deben hacer a diario porque ya tienen eso en el consciente. Pero, por ejemplo, en las 4A, digamos, al principio autoconocimiento, yo creo que sí me conozco bastante o posiblemente me falta todavía conocerme mucho más, pero creo que me he logrado conocer con el tiempo a través de trabajos, de muchas cosas, de experiencias, sí me conozco bastante, sé cuando me hablo bien, cuando me hablo mal, sé cómo actúo muchas veces, hay veces que uno es impulsiva y como que ya sabes que en ciertas cosas vas a actuar de esa manera u otra, pero sí creo que tengo un autoconocimiento y ya teniendo esta herramienta que me dio Sole hace algún tiempo, cada vez estoy más consciente de cómo soy yo. Cuando vamos al se llama autovaloración, ¿verdad? Ahí es cuando comienzo yo a fallar, porque ahí va el autorrespeto. Entonces ahí les digo la parte ya de experiencia. Entonces ahorita estoy consciente, entonces autovaloración. Sí me valoro, sí me quiero, pero como mencioné en el podcast anterior, mencioné al principio de pero cuando tengo a alguien que poner encima de mí, no siendo así como la Madre Teresa de Calcuta ni nada, porque a veces también sí pienso en mí, pero muchas veces, y según la persona, sí me cuesta poner el límite y valorarme, o sea, valoro más a la otra persona que a mí. ¿Qué me ha pasado con esto? Y ahí va lo de la pertenencia. El rato que tú pones límites y que obviamente, y tú Sole creo que me mencionaste una vez, no a todo el mundo le va a gustar, que están acostumbrados, es como a un niñito mimado, o sea, tú le das el chupete y está feliz con el chupete, tú le dices, no puedes chupete porque te van a salir caries y se pone a llorar, el adulto es igual, están acostumbrados a que no les he puesto límites, a que todos sí, les dices un no. Entonces, claro, esa reacción para mí ha sido la parte más difícil de la autoestima. Que te conviertes en la mala. Me convierto en la mala y eso debe ser la pertenencia y la validación del resto. Entonces, claro, voy súper bien al principio, por eso decía, parezco que tengo, y yo sí me hablo lindo, o sea, sí, en eso no creo que soy tan dura conmigo, más bien sí me siento y así de frente orgullosa en muchas cosas que he hecho en mi vida, me siento muy feliz, pero comienzo a flaquear al final de los ingredientes. Entonces, ahí es donde eso fue lo que más me llamó la atención y eso es lo que a veces más me cuesta. Entonces, seguramente para mí es eso y para otra persona es tan duro con uno mismo que le toca ver sus cualidades o lo lindo. Entonces, no sé, ¿qué me tienen que aportar con esto? ¿Por qué llegamos a esa parte donde nos cuesta poner límites? Porque conectamos con esas heridas. Y el momento en que nosotros entramos a ese proceso de autoconocimiento, de reconocernos, de empezar a hacer ese viaje interno, es ahí donde vamos a empezar a sanar, a ir reconociendo qué es lo que sentimos, de dónde viene. Entramos en ese proceso de sanar nuestras heridas que va a hacer que no te cueste poner límites. Porque ¿a qué te lleva el no saber poner límites o el que te cueste decir no? ¿Cómo le voy a decir a esta amiga no? Va a pensar que soy una mala persona, qué egoísta, ¿por qué no quiero llevarle? ¿Por qué no quiero, no sé, prestarle? Tantas cosas que puede ser. Entonces, o para evitar conflicto también. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque nuevamente conecto con esa herida de dolor que hay. Por eso es tan importante partir de la primera A, que es el autoconocimiento. ¿Cuáles son mis sombras? Y en mis sombras me conecto con todas aquellas cosas que duelen, que no quiero verlas, que las bloqueé, de las cuales no me gusta hablar porque no me siento orgullosa o no me duele, o me duelen simplemente. También creo, Fer, que desde ese lugar que dijiste que ya vas haciendo conciencia de las cosas, sabes, como que ya sabes ciertas cosas, uno ya se da cuenta de ciertas cosas, uno ya no le puede poner el nombre a ciertas cosas, eso es bastantísimo, porque como dices, me cuesta ponerle límites a algunas personas, ok, eso es el primer paso, ya sabes que hay ese tema, y más adelante también el poder visualizar la calidad de relaciones que uno tiene alrededor. Porque si es que yo ya sé que me cuesta límites
con ciertas personas, y si el rato que yo ya pongo los límites, me estoy dejando detrás, pongo los límites de una manera, por supuesto, respetuosa, haciendo reclamos responsables, sin agredir, sin dañar, sin hacer daño. Y esos límites no son aceptados. Tal vez al principio que va a tomar un tiempo hasta poder llevar esa relación a un siguiente lugar de madurez o de crecimiento, si lo queremos poner un nombre. Y habrán algunas que a lo mejor no vamos a poder. Acuérdense que no controlamos al resto. Y creo que ahí es muy valioso evaluar cómo están la calidad de mis relaciones y cuáles son las relaciones más profundas, las que sí quiero crecer, a las que les voy a dar energía, las que yo sé que cuento, que es mi círculo chiquitito, y a lo mejor otras no están tal vez en el lugar en donde yo quise, tuve unas expectativas como hablamos. Entonces creo que se van abriendo todas estas posibilidades cuando uno va haciendo el camino para uno poder tomar al fin y al cabo las mejores decisiones para ti. Y es que ahí entramos al amor propio, porque el amor propio es ese autocuidado, donde si nosotros reconocemos, como tú dices, qué es lo que no me hace bien o qué relaciones no me están sumando, me están drenando mi energía, si yo les pongo límites con amor, porque eso es algo tan importante, saber poner límites con amor. ¿Verdad? Después salen de aquí, es como, no. Tengo que, ¿sabes? Como, ya contigo no va más, porque no va por ahí, no va por ahí. Ahí se conecta con la compasión que le hablamos en uno de los podcasts, y es aprender a poner límites con amor. Y en eso poner límites, desde esos límites conmigo mismo, hasta dónde yo lo voy a permitir, hasta dónde yo voy a permitir esto, porque de aquí a acá ya no. Sí, y digamos, yo ni siquiera hablo por las cosas, digamos, o sea, que, no sé, materiales, sino, digamos, muchas veces a mí tal persona, digamos, me dijo tal cosa que me hirió y yo sonreí, pero en el fondo estaba herida, o sea, sí me dolió, y tengo en verdad una cualidad que es, soy cero resentida, perdono muy rápido. Así no me habían pedido perdón, se me pasó. O sea, yo soy así como la rana René, 3 doritos después se me pasó. Que capaz quedan esas heridas ahí, y a veces no las sano, digamos, de raíz, y a veces reviven o lo que sea. Pero más que nada, porque como a mí me cuesta, evito mucho el conflicto, me cuesta poner límites de por sí, siempre me voy con el amor, y la verdad es que la sensación de paz que dejo en mí, o sea, cuando digo, en verdad lo que me dijiste me dolió un poquito, y yo entiendo que capaz no era tu intención, pero me dolió, entonces ahí es cuando la sensación que tengo yo de, wow, qué lindo se siente, me cuidé. Y ahí entra, si te dolió lo que la otra persona te dijo, y yo me conozco a mí misma, yo sé quién soy, yo me valoro, no lo voy a tomar personal hacia mí. Y al no tomármelo personal, obviamente empiezo a poner mis límites porque me doy cuenta que posiblemente esta persona es una persona que es demasiado, no sé, egocentrista. No, o agresiva conmigo mismo, o es demasiado impulsiva para decir las cosas. Dejo de tomármelo personal hacia mí y empiezo a entrar en esa parte compasiva, y ahí es donde yo puedo poner esos límites sanos. Y tener también la claridad de que no tenemos idea lo que viven las otras personas. Y es un poco lo que tú hablas y cuando mencionas la compasión, que es tan importante, porque no tenemos idea nada de lo que está más de lo que nos quiere dejar saber, ¿no? Y de lo que nos está dejando a lo mejor un poquitico. Entonces, juzgamos muchísimo. Juzgamos un montón. O nos tomamos personal. O nos tomamos personal y nos autojuzgamos y pensamos que lo que dicen son verdades. Y viviéndole desde el otro lado, o sea, como por ejemplo, como soy una persona complaciva, ¿se puede decir? O
complaciente y capaz no tengo esa autovalorización. Muchas, como siempre, así tenga lo que tenga, yo siempre estoy tratando de sacar mi mejor sonrisa, o sea, con excepción, como Victoria dijo, tengo mis conexiones en donde voy, lloro, pero después salgo al jardín y dices que es una hipócrita, no le pasa nada. Pero claro, muchas veces también hay, o sea, como que exigen que siempre tengas esa sonrisa. Voy a poner un ejemplo súper cotidiano. ¿Ya no les ha pasado que están en un restaurante y digamos que tienes como una mesa, estamos bastantes ahí, y a alguien le llegó la comida súper mal? Hay la persona que va a querer reclamar, hay la persona que se quiere morir antes de decir algo, hay la persona que, bueno, y también, entonces viene como ese lado de, ok, ¿qué es lo correcto? ¿Qué se hace? Y pensé en ese ejemplo, porque yo era una de las personas que yo me moría antes de decir algo. Así me haya venido una cucaracha en la comida. Y hay personas que van a hacer el reclamo a lo mejor desde un lugar no respetuoso, agresivo, que tampoco está bien. Solo que si es que uno hace el reclamo desde un lugar de respeto, de que obviamente estoy viniendo a un lugar en donde me están dando un servicio, en donde estoy pagando con lo que yo me gano en el día a día, a comer, a meterme comida saludable y me viene con algo, por supuesto le voy a hacer un bien también a la persona, siempre y cuando yo lo sepa cómo hacer y decir, qué pena que esto ha pasado, hay formas y formas. Solo se me vino ese ejemplo porque creo que así más o menos nos manejamos. Porque si tú no reclamas que te llegó mal tu comida, si no dices, estás ¿qué? Dejando de quererte a ti mismo, estás sintiéndote no merecedora de algo mejor y entonces eso va a golpear tu amor propio. Y entonces, ¿por qué no vas a reclamar? Porque no quiero que las otras piensen tal cosa. ¿Por qué? Porque si es que piensan tal cosa, pues ya ni me van a invitar porque van a decir que soy la conflictiva. ¿Te das cuenta? Solo que ese reclamo es a lo que iba también. Ese reclamo hay cómo hacerlo desde un lugar súper responsable. O sea, es que no es solamente los reclamos, es el comunicar tus necesidades. Yo no le veo como un reclamo y yo creo que en la vida no vivimos, o sea, el reclamo es pedir que sean tomadas en cuenta nuestras necesidades. Y esas necesidades es cuando nosotros, además, al rato que nosotros entramos en ese autoconocimiento, nos escuchamos, sabemos qué es lo que me gusta, qué es lo que necesito, qué es lo que estoy buscando. Pusiste un ejemplo de un restaurante, pero eso te puede pasar en la relación con tu pareja, en la relación con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, en el trabajo, con una amiga. Y lo que más me conecta con lo que dijiste es pongo mis necesidades. Entonces yo creo que si es que uno habla desde tus propias necesidades, desde cómo tú te sientes y te haces responsable de lo tuyo, sin juzgar ni dañar a la otra persona, porque muchas veces las peleas y los reclamos y en esos temas de comunicación vamos es que porque tú dijiste, porque tú hiciste, porque tú me hiciste sentir. Entonces un poco lo que también te escucho que dices es... Lo que pasa es que es mucho más fácil el responsabilizar porque eso nos pone en un rol de victimización. Y obviamente si nosotros estamos hablando de la autoestima y nos vamos a la victimización, díganme ustedes cómo es esa autoestima en la victimización. Pero el momento en que nosotros nos hacemos responsables, yo me hago responsable de lo que yo estoy sintiendo, de esta situación que ocurrió contigo, Victoria. Yo me hago responsable de lo que yo estoy sintiendo y te voy a comunicar cuál es mi sentir y qué es lo que necesito para que la próxima vez nuestra relación fluya adecuadamente. Y ese momento, fíjense en eso, cómo la autoestima se está marcando como una autoestima súper positiva. ¿Por qué? Entro a mí. Me reconozco que siento que necesito, quién soy yo, me respeto, me valoro a mí mismo, valoro que merezco
tal cosa, que merezco tener una relación, una comunicación contigo, bien, lo que sea, cordial. Pongo límites y los límites son tan sanos de decirte, mira, me sentí así, por favor la próxima vez manejémoslo distinto. Solo que tampoco daño al otro. Tampoco daño al otro. No voy a la autoestima del otro. Y me estoy amando a mí mismo. Entonces, eso es entrar en esta autoestima. Y hablamos en la autoestima, hablamos de la autoaceptación. Y la autoaceptación está súper conectada con la autovalidación. Mira, a mí me ha pasado muchas veces que yo les pregunto a las personas cuando van a terapia, bueno, ¿quién eres? Y cuando me dicen quiénes son y luego le digo, ¿y qué valoras de ti? Se quedan realmente en blanco y le digo, pero tú me estás contando cuáles son tus valores, tú me estás diciendo quién eres. Entonces, no sabemos unir estas cosas, integrarlas. Y es de eso que les dije al comienzo. Para mí, la autoestima es como hacer una receta de un pastel de chocolate. Para que te salga delicioso y para que lo puedas disfrutar, tienen que tener todos los ingredientes apropiados. No puede faltar uno porque te va a salir una cosa masacote, aplastada, desabrida o lo que sea. Una pregunta. El autoestima, como dije hace un rato, puede caer como ego también. O sea, como que se puede confundir o no le ven tan así. O sea, porque... Yo creería que el momento en que tú no entras en este juego de los 4 ingredientes, de ese yo me conozco a mí mismo, para mí el autoconocimiento es clave, porque si yo no conozco quién soy, si yo no me valoro a mí mismo, yo voy a tratar de ponerme por encima de ti para que tú me veas a mí de otra manera y que tú me valores más alto. Y eso es el ego. El ego daña. El ego es yo sí, tú no. Yo soy mejor, tú eres peor. Yo soy superior, tú eres inferior. Y mira qué lindo que esto que tú acabas de topar ahorita, Victoria, porque para entrar en ese autoconocimiento, yo creo que es súper importante conectar con la humildad. De acuerdo, súper. Y la humildad te va a bajar 100% de ese ego. Si realmente te quieres conocer, no puedes ignorar que todos tenemos, como hemos hablado, las luces y las sombras, las limitaciones y los recursos. Somos humanos y somos seres imperfectos. Entonces, las personas, por ejemplo, puedo también yo a veces caer en eso, que a veces hablas mucho de ti, eso es por falta de autoestima, porque siempre dicen, cuando hablan, he leído así en fragmentos, así, cuando hablan mucho de ellos, es porque en verdad son inseguras y no tienen autoestima, cuando siempre tengo que contar lo que hago. No sé, la verdad, yo no le pondría como ego, porque hay muchas personas que tienen una necesidad de hablar, una necesidad de ser vistas, y eso no necesariamente es un ego, eso vuelve a conectarte con las heridas. Sí, de y la infancia, esa es la cosa, todos somos las tan creencias. Distintos y venimos de lugares tan distintos. Como que puede ver que sí, ¿no? Puede sí, haber que no, alguna persona ¿sabes? que sí Como, ocurre eso. Sí. Entonces, es algo importantísimo y yo creo que si debemos dejar hoy algo a la audiencia es estas 4 As, que empiecen a hacer una pequeña autoevaluación para ver quién soy, cuánto me conozco de mí mismo y permítanse reconocerse con luces y sombras, con cualidades y debilidades, con fortalezas, con amenazas, con todas esas cualidades maravillosas que pueden tener, que son tan válidas. Y para mí, el reconocer lo que no nos gusta es mucho más valioso todavía porque nos hace crecer. Entonces, hacer, 1, esa evaluación de quién soy. 2, qué valoro de mí mismo, qué valido, de qué me siento tan orgullosa, qué admiro de mí. Y no dejen de lado en esa admiración los valores que tienen. La tercera es
¿cómo me estoy manejando en poner mis límites? ¿Qué tan claro tengo esos límites que entra a mi autocuidado, a mi amor propio? ¿Cómo me estoy tratando? ¿Cómo me veo a mí misma? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me siento? No sabemos mimarnos, no sabemos acariciarnos, no sabemos hablarnos bonito, no sabemos cuidar de nosotros. Cuidamos maravillosamente bien de los otros, pero no cuidamos de nosotros. Y poner límites es autocuidado. Así que, de mi parte, dejo estos 4 tips que son súper importantes y que para mí parte de la sanación y, como tú dijiste, de resolver miles de problemas está en trabajar nuestra autoestima, que es trabajarla día a día en cada aspecto de nuestra vida, en cada momento, para poder empezar a sanar desde ahí. Yo me quedo con tu pastel. Soy una persona súper visual, entonces me voy a acordar siempre del pastel y de esos 4 ingredientes muy importantes que tenemos que estar ahí trabajando. Y también me llevo esta posibilidad de yo agarrar las riendas, de agarrar el control de lo que yo quiero para mi propia vida. Ya sé dónde quiero ir. Y vuelvo a dejar la frase que dejé en el podcast anterior. Suelta el control de lo que no depende de ti y toma el control sobre cómo te quieres sentir. Toma el control sobre esas 4 A's en tu vida. Tomando el control de esas 4 A's, de lo que sí puedo controlar. Absolutamente. Me encanta y eso es en verdad lo que yo me debo, igual, el pastel, el soltar el control, lo cual es creo que es la cereza del pastel para que se pueda hacer algo mejor. Y me encanta cómo salgo cada vez con tanta energía de aquí, mucho más en paz. Por eso me encanta cuando decimos tenemos que grabar podcast, porque es una sesión hermosa para el crecimiento personal. Así que nuevamente, gracias Sole y Victoria por este espacio tan lindo que podemos compartir con nuestra comunidad y que estoy segura que llega a millones de corazoncitos, cabezas y almas. Así que nos veremos próximamente en el siguiente podcast, que ya les contaremos de lo que se trata. Gracias, Fer, por habernos invitado. Gracias, Fer. Súper. Bien.